Muy buenos días, Santa Iglesia, que Dios Todopoderoso les bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. ¿Cómo se encuentra la iglesia hoy? ¿Qué tal si saludas a tu hermano que está a tu lado, el que está atrás? Dale la bienvenida, dile hermano, bienvenido a la iglesia, a Filadelfia. Es una bendición tenerte hoy aquí. Hoy continúa la serie de preguntas y respuestas, preguntas que ustedes me están enviando y que con la gracia de Dios estamos respondiendo a todo el que quiera escuchar. Abra la Biblia, Santa Iglesia, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Bueno, leemos la palabra en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, quiero colocar en tus manos hoy esta enseñanza. Pedirte, Señor, que tú me uses como un instrumento en tus manos. Que esta enseñanza, esta escritura que voy a compartir, sea guiada por el Espíritu Santo. Que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Bueno, hoy continúo la serie de estudios que me han enviado ustedes, preguntas y respuestas. Una de las preguntas que me han enviado, me dice un hermano: pastor, si Dios sabía todo lo que iba a pasar en el mundo, ¿por qué entonces creó al hombre? Otra pregunta que me enviaron similar es: pastor, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar contra él, ¿por qué lo creó? Así que hoy voy a dar respuesta a esas dos preguntas. Para poder entrar en este tema, es importante que entendamos el plan eterno de salvación de Dios. No podemos entender por qué Dios creó a Lucero, el ángel rebelde, el ángel que se levantó contra él, Isaías 14, Ezequiel 28. Tampoco podremos entender por qué el hombre se rebeló contra Dios, Génesis capítulo 3, a menos de que entendamos el plan de Dios. Entender la mente de Dios es la única forma en que vas a entender esas dos preguntas. Así que comencemos. Primer punto en Números Romanos. Hablemos del eterno plan de salvación. Y enfatizo la palabra eterno, porque el plan de salvación es eterno. Dios lo planeó desde antes de crear cualquier cosa. Él ya sabía
lo que iba a suceder. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él sabía perfectamente que el lucero, el hijo de la mañana, se rebelaría contra él. Y él sabía perfectamente que el hombre también lo haría a través de la serpiente, Satanás. Entonces la pregunta que me mandan los hermanos y es: si él sabía todo eso, ¿por qué los creó? ¿Por qué creó a Satanás y por qué creó al hombre? Pues de eso se trata mi tema. Primero, para dar respuesta a esta pregunta, es necesario entender el orden en la creación de Dios. Es importantísimo que entendamos que lo primero que Dios creó fueron los ángeles. Antes de cualquier planeta, galaxia, estrella, Dios creó los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todos estos poderosos ángeles fueron creados antes de que existiera la materia. Así que Dios primero creó lo espiritual y después creó lo material. Y eso es importantísimo que la iglesia lo entienda. ¿Por qué digo que Dios creó primero a los ángeles? Porque cuando Dios habla con Job, ustedes recuerdan a Job, Dios muestra que los ángeles estuvieron presentes cuando Él creó el universo. Solo tiene que leer Job 38, versículos 4 al 7. Voy a leerlo de la NTV para que entiendan un poco mejor. Dios le pregunta a Job, al santo Job: ¿dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? Cuando creé este planeta, ¿dónde estabas, Job? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién le dio el tamaño a la tierra? Cuéntamelo, Job. ¿Quién sostiene sus cimientos? ¿Sobre qué descansa la tierra? ¿Cuál es su base? ¿Quién puso la piedra principal para construir este planeta? Mientras, atención, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Así que la palabra me dice que cuando Dios creó el universo, en especial el planeta Tierra, los ángeles lo adoraban. Los ángeles cantaban mientras Él creaba. Génesis capítulo 1. Solo tienes que leer lo que hizo Dios en Génesis 1 y imaginar que mientras Dios creaba la luz, los animales, las estrellas, todo lo que vemos, los ángeles estaban adorando, estaban cantando. Los ángeles estaban felices viendo a su Dios, creador del universo. Y es que hay algo importante que tienes que entender. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios creó el cielo y la tierra. Ahora, presta atención a esto que escribí. Estos poderosos seres sabían que Dios era poderoso, que Dios era creador, que Dios era soberano, que Dios era juez justo, que Él era el Rey de la gloria y que Él era el único Dios. Ahora alguien dirá: ¿y cómo así juez justo? Claro, los ángeles habían visto cómo Dios había juzgado la rebelión de Lucero, el hijo de la mañana. Dios les había mostrado cómo había sentenciado a este ángel por su rebelión. Solo basta con que lo leas en tu casa, Isaías capítulo 14 o Ezequiel capítulo 28. Ahí Dios actuó como juez. Así que repito, los ángeles vieron que Dios era poderoso, que Dios era creador, que solo daba la orden y se creaba todo, que Dios era el soberano, que Dios era juez cuando enjuició a Lucero y a esta tercera parte de ángeles rebeldes. También vieron que Dios era glorioso,
y que Dios era el único Dios, que no había otro. Todo eso lo sabían los ángeles. Pero había una cosa que los ángeles no conocían de Dios, y es que Dios es misericordioso y lleno de gracia. Alguien dirá, ¿y por qué no lo sabían? Pues porque con Satanás no fue misericordioso. Al contrario, actuó como juez. Con Satanás no fue lleno de gracia, no, actuó en justicia. Así que había algo que los ángeles, querubines, serafines no conocían de su Dios, y es que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Entonces, segundo punto, para que su gracia y misericordia fuesen conocidas por los ángeles, por el universo entero, Dios puso en marcha el plan de salvación antes de crear al hombre. Porque es que Dios le muestra su gracia al hombre, no a los ángeles. A los ángeles no les mostró gracia ni misericordia. Alguien dirá, ¿por qué? Pues porque los ángeles veían a Dios cara a cara. Era absurdo que conociéndolo personalmente se rebelaran. Por eso para ellos no hubo gracia. Ellos lo vieron en el cielo, en su gloria. Adán lo vio en la tierra como una teofanía, una manifestación de Dios, pero no lo vio en su gloria. Así que por eso Dios le mostró gracia al hombre, mas no a los ángeles. Por su gracia, para que su gracia y su misericordia fueran conocidas, Dios puso en marcha el plan de salvación. Pero oiga, antes de crear al hombre, ese plan ya estaba en marcha. Ni siquiera había creado Dios al hombre cuando Dios ya había planeado su salvación. ¿Quién enseña eso? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Escuche. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero había sido destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Pedro entiende lo que les estoy enseñando. Pedro está diciendo que nosotros fuimos rescatados de la vida miserable, pecadora en que vivíamos. Pero no nos salvó Dios por obras, no, nos salvó por la gracia, misericordia que Él tuvo con nosotros al enviar a Cristo a morir en la cruz para salvarnos. Y esa salvación Dios la planeó desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios te conocía a ti y a mí antes de haber hecho el universo. Él ya te tenía destinado para la vida eterna. Alábelo si entiende la palabra. A Dios, nunca olviden esto que escribí, a Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabía que el hombre caería. Él sabía que Satanás, que Lucero se rebelaría. Él lo sabía. Por esta razón, ojo, planeó salvar al hombre aún antes de haberlo creado. No había creado al hombre, ya lo estaba salvando en su mente, en su plan, porque el plan viene desde antes de la fundación del mundo. Levante la mano a quien le quedó claro. Así que dígale a su hermano, hermano, Dios te ama mucho, muchísimo, porque te escogió desde antes de haber existido el universo. Él te amaba ya. Ahora cambiemos de tema. Segundo punto en Números Romanos. Déjeme hablarle un poquito de la rebelión de Satanás. La rebelión del Lucero, de ese ángel rebelde. Primero, Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder con Lucero.
el ángel más poderoso creado por Dios. La palabra dice que nunca hubo un ángel tan poderoso como Lucero. Alguien dirá: Cristo, no, es que Cristo no era un ángel, Cristo es Dios, hermano. Nunca hubo un ángel tan poderoso como Lucero. Aún así Dios sabía que ese ángel se iba a revelar. Ezequiel 28:15. Usted lee el resto en la casa. Mire lo que dice Dios de este ángel: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Date cuenta que Dios todo lo hizo, ¿qué? Perfecto. Lea otra vez el versículo. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Qué? Perfecto. Cuando Dios crea todo en Génesis 1 y termina la creación, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era, ¿qué? Bueno, pero no bueno, bueno en gran manera. Diga: Dios no hace nada imperfecto. Repítalo: Dios no hace nada imperfecto, todo lo hace perfecto. Entonces surge una pregunta. Ayer discutíamos con el pastor Junior. Una pregunta muy importante surge aquí. Si Dios creó todo perfecto y los ángeles eran perfectos, ¿de dónde salió la codicia de Lucero por ser como Dios? Porque la palabra dice que Lucero quiso ser como Dios y quiso colocar su trono por encima de Dios. Y por eso la palabra dice en Isaías 14: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y al lado del norte colocaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿De dónde le nació esa codicia a Lucero si todo era perfecto? Pastor, o sea que Dios, respondo otra pregunta que me hicieron: pastor, ¿Dios creó el bien y el mal? Eso me lo preguntó otra persona. Entonces la respuesta es no. Dios todo lo hizo, ¿qué? Perfecto. Dios no creó el mal. Entonces la pregunta es: y entonces si Dios no creó el mal, ¿de dónde sacó Lucero esa codicia si no existía la codicia? Buenísima pregunta, ¿no? ¿Quieren la respuesta? Pues nos toca ir al cielo. No, mentira, sí tengo la respuesta. A ver, ponga atención. ¿Qué es el mal? Esa es otra pregunta que me hicieron. ¿Qué es el mal? El mal no existe, hermano. El mal sencillamente es la ausencia del bien. Eso es el mal. Le voy a poner varios ejemplos y lo va a entender. Si yo le digo a usted ¿qué es un hoyo? Un hueco, ¿qué es un hoyo? Usted me diría: pues es sacar la tierra y hacer un hueco. Eso es un hoyo. No, hermano, un hoyo no existe. Un hoyo es sencillamente ausencia de tierra. Eso es un hoyo, porque el hoyo en sí no existe, es un vacío. Si yo le digo a usted ¿qué es el frío? Usted me dice: pues carraquear ahí. No, el frío no existe, hermano. El frío sencillamente es la ausencia de calor. Eso es el frío. ¿Ya me está entendiendo? Ahora, si yo le digo ¿qué es el mal? El mal no existe. El mal sencillamente es una ausencia del bien. El mal, ojo a lo que le voy a decir, el mal simplemente es la ausencia de Dios. Eso es el mal. Dios creó todo perfecto. Los ángeles eran perfectos. Dios los creó para que hicieran el bien. Y ahí viene otra pregunta que me hicieron. Voy a contestar hoy como 20. Una pregunta que me hicieron es: pastor, el cielo, cuando la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, baje a la tierra y al cielo, a la nueva tierra y al nuevo cielo,
¿quién va a quedar allá en el tercer cielo? Va a quedar desocupado, porque la palabra dice que la nueva Jerusalén va a bajar al nuevo cielo y la nueva tierra. O sea que el cielo va a quedar desocupado, el tercer cielo. Hermano, el tercer cielo realmente no existe. El cielo es Dios. Donde está Dios está el cielo. Por eso Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Donde está Dios está el cielo. El cielo no es un lugar, el cielo es Dios mismo. Donde está Dios está el cielo. Y donde viviremos es con Dios, viviremos en el cielo, porque Dios y el cielo es lo mismo. ¿Alguien me entiende? La gente piensa siempre de una manera geográfica. No, lo único que es geográfico es lo físico. Pero Dios, donde está Dios está el cielo. Cuando Cristo vino al mundo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. El cielo bajó a la tierra. Levante la mano quien está entendiendo todo esto. Así que, hermanos, tenemos que entender lo que les estoy diciendo. El mal no lo creó Dios. El mal nació cuando el ángel rebelde Lucero y la tercera parte de esos ángeles decidieron ellos no seguir a Dios. Cuando ellos decidieron seguir a Lucero, en ese momento dejaron de seguir lo bueno y crearon lo malo. En pocas palabras, el mal no lo creó Dios. El mal lo creó cuando un ángel dejó de seguir lo bueno. Porque el mal no es otra cosa más que la ausencia del bien. La ausencia de Dios es el mal. Donde está Dios hay santidad. Donde Dios no está hay maldad. Levante la mano si les quedó claro. Así que es importante que lo entiendan. Que el mal como algo, como este bafle, no existe. No puede Dios crear el mal. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La bondad de Dios no crea las cosas malas. Todo lo que Él creó era perfecto. Así que el creador del mal fue ese ángel rebelde. Ahora alguien dirá: ¿y por qué se rebeló? Pues porque Dios no crea máquinas para que lo adoren. Juan capítulo 4, mi Padre anda buscando ¿qué? Adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Dios no quiere máquinas programadas. Dios podría haber creado criaturas que lo adoraran y lo adoraran. Claro que sí, pero Dios no lo quiere, porque el verdadero amor, óigame bien, el verdadero amor no es fingido. El verdadero amor es un amor real, un amor que se da. Una persona que vive con otra obligada es muy lamentable. Pero una persona que vive con otra porque lo ama, ese es el amor que vale la pena. El amor que lo entrega todo, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo da. Ese es el amor que vale la pena. ¿Estás entendiendo? Así que por esa razón, el mal como algo no existe. El mal sencillamente es la ausencia de Dios, la ausencia de el amor. Ahí nace el mal. Dios no creó a Lucero para que cayese, porque ese es otro problema. Muchos creen que Dios creó a Lucero para que cayera. No, Señor. Dios le dio libre albedrío. Dios no creó a Lucero para que cayeses, sino que puso en los ángeles la capacidad de escoger entre el bien y el mal. El bien era seguirlo a Él. El mal era rechazarlo. El que lo rechaza ya ha caído en el mal. Dios no crea máquinas para que lo adoren. Él crea seres pensantes que decidan voluntariamente adorarlo o rechazarlo. Dios nunca creó nada imperfecto. Satanás no es la creación de Dios. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto. Dios no creó a Satanás, sino que Dios nunca creó nada imperfecto. Satanás no es la creación de Dios, sino de un ángel rebelde
que tomó una mala decisión. Satanás sencillamente dejó de seguir a Dios y creó un golpe de estado. Ahí nace el mal, cuando deja de seguir el bien. Alguien me preguntó, pastor, me han llegado un montón de preguntas sobre ese tema. ¿Qué garantía tenemos que en el cielo, después de que ya Cristo haya tomado el control del universo, vuelva a suceder otra rebelión? Muy buena pregunta. ¿Será que en el cielo después no habrá otra rebelión? La respuesta es no. No, porque ya hemos tomado una decisión. Ya hemos tomado una decisión por Cristo. Es imposible que los que ya creemos en Cristo volvamos atrás. ¿Quién es el que vuelve atrás? El que nunca ha tomado una verdadera decisión por Cristo. Así que no habrán más rebeliones, hermano, porque precisamente Dios lo que quiere es que los que le sigan, le sigamos por amor, no por obligación. ¿Alguno de ustedes se echaría para atrás de Cristo ahorita? ¿Cierto que no? Mucho menos lo haremos cuando estemos en el cielo, viviendo en el Shekinah, en la gloria de Dios, rodeado de su poder y viviendo en el cielo por toda la eternidad. Nadie jamás se volverá a rebelar contra Dios. Eso es imposible. Génesis 1:31 me dice: y vio Dios todo lo que había creado, lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando Dios crea al hombre, el mal ya existía. Existía de una manera metafórica, como le estoy diciendo, no como algo físico, sino como algo que se hace. Por eso cuando Dios crea al hombre en Génesis 1 y 2, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre cae, dice: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome del fruto y muera para siempre. Así que el mal, como lo conocemos hoy, no existía en el cielo. Realmente el mal nació cuando Lucero, el ángel, se rebela contra Dios. Y luego, aquí en la tierra, tienta al hombre. Recuerda lo que dice Romanos 3:23: el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí es que empieza el mal en la tierra. Segundo, Dios sabía que Lucero se rebelaría. ¿Por qué? Porque su omnisciencia le permite saber todas las cosas. Como ya le dije, a Dios nada lo toma por sorpresa. Si a Dios lo toma algo por sorpresa, no sería Dios. Dios sabía lo que iba a pasar con Lucero. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Escuche, yo anuncio lo que está por venir. Ojo, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ojo, Dios sabe lo que va a pasar. Él conoce el futuro. Él vive en un eterno presente. Él no tiene tiempo. Dios es eterno. Dios está aquí hoy, año 2025, pero está al mismo tiempo 1.000.000 de años después. No hay problema, porque Dios es eterno. Salmo 139, 2 al 4. Mire lo que escribió David, hablando de Dios. Dios, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No he hablado, ya sabe lo que voy a decir. Dios nada lo toma por sorpresa. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Todo lo que sucede en el planeta, en el universo, Dios lo sabe. Ya lo sabe, hermano. Y por eso Dios se mueve sobre ese saber.
Sobre ese conocimiento Dios planea todo lo que va a hacer. Tercero, Dios no planeó la caída de Lucero. Que hay alguien que también me preguntó eso. ¿Dios creó a Lucero para que cayera? No, Dios no lo creó para que cayera. Simplemente permitió que pusiera en marcha lo que había en su corazón. Hermano, Dios no crea el mal. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no tienta a nadie, porque sería Dios malo. Pero Dios es bueno. Dios no creó o planeó la caída de Lucero, pero sí permite que cayera. ¿Por qué? Porque Dios deja a la persona que tome su decisión, que tenga un libre albedrío. Dios no presiona a nadie para que lo ame. Sería muy lamentable que Betty estuviera conmigo porque le toca. Lamentable. No, ella está conmigo pues porque está tragadísima de mí. Y si no, no estaría conmigo. Diga, oye, diga, el amor que vale la pena es el amor que se entrega, que se da, no que se exige. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es que te amen o pretendan amarte a las malas. No, otra cosa es cuando la persona está porque de verdad quiere estar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere gente que esté obligada. Es como a ustedes. El día que ustedes se aburran de mí, venga y yo lo mando en bendición, hermano. Yo oro por usted. Yo no lo voy a odiar. Algún día de pronto se cansan. Pastor, ya me cansé porque es que habla muy fuerte. No hay problema, hermano, yo lo bendigo. Usted se va por allá, da la vuelta. Y si algún día recapacita y cae en razón y dice, no, me iba mejor cuando estaba como que crecía más, entonces vuelva, que aquí yo lo voy a recibir con el mismo amor. Yo no guardo rencor a nadie, porque eso no es amor. El verdadero amor entrega, el verdadero amor no exige, el verdadero amor da, el verdadero amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Eso es lo que enseña la Biblia sobre el verdadero amor. Así que cuando uno se cansa de un pastor, lo mejor es irse. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas obligado, o porque, no sé, por costumbre, vas a empezar a murmurar, vas a empezar a verle fallas. Entonces ya no me ves como me veías antes. Entonces es mejor que tú busques a dónde irte, pero no quedarte a murmurar hace más daño que irse. ¿Por qué? Porque la murmuración te trae condenación. La murmuración es castigada en la Biblia. Entonces lo mejor es orar y buscar otro norte. Eso es bíblico y eso lo enseña la palabra. Tercero, Dios nunca planeó la caída de Lucero. Simplemente permitió, Dios lo permitió, que Lucero pusiera en marcha lo que había en su corazón. Hermano, Dios no te va a forzar a que lo ames. Dios te va a dejar que tú escojas o seguirlo o rechazarlo. Cuando tú lo sigues, gloria a Dios, estás en el bien. Cuando lo rechazas, ahí empieza el mal, ahí nace el mal en tu corazón. Isaías 14, 13 al 15. ¿Tú qué decías? Mire lo que Dios le permitió a Lucero. ¿Tú qué decías en tu corazón? Date cuenta que le nació a él. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era lo que él realmente quería y Dios lo dejó. Lo que había en el corazón de Lucero era ser otro Dios, subir a lo alto, sentarse allá a los lados del norte y que todos los ángeles lo adoraran. Eso era lo que había. Pero eso sí Dios no lo puede permitir, porque Él no comparte su gloria con nadie. Por eso dice el versículo, como tú lo hiciste, porque no es que lo intentó, es que lo hizo.
colocó allá su trono y la tercera parte de los ángeles lo empezaron a adorar, a Lucero. Y por eso Dios le dice, tú derribado eres. Ojo, derribado, es decir que el trono lo alcanzó a poner. Tuvo el trono ahí y los ángeles lo empezaron a adorar y entonces Dios lo derribó. Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis, dice que Satanás será lanzado definitivamente del cielo. Ahora Cristo mismo dijo, he visto caer a Satanás como un rayo. Dios lo lanzó porque él se atrevió a que los ángeles lo adoraran. Y por esa razón dice, tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo es el infierno. Cuarto, Dios permitió la rebelión angelical para que el futuro plan de salvación se pudiera llevar a cabo. Hermano, Dios saca siempre de lo malo algo bueno. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios hace lo mismo, de lo malo saca algo bueno. ¿Qué sacó de Lucero? Pues lo que los ángeles nunca habían conocido, que Dios era misericordioso. Los ángeles no sabían que Dios era misericordioso. Dios permitió la rebelión angelical para que el futuro plan de salvación se pudiera llevar a cabo. Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios permitió que todos estos ángeles y hoy hombres adoren a Satanás, porque Dios usa el mal para sacar un bien. Ya lo va a entender. Quinto, el sufrimiento que Satanás ha traído al mundo, Dios lo ha utilizado para traer salvación a la humanidad por medio de Cristo. Léalo otra vez hasta que lo entienda. El sufrimiento que Satanás ha traído al mundo, Dios lo ha utilizado para la salvación, para traer salvación a la humanidad por medio de Cristo. Otra pregunta que me hicieron, pastor, usted habla mucho de Dios, pero yo le pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando violaron a esta niña de 8 años y la mataron hace unos meses, 1 o 2 meses? ¿Dónde estaba ese Dios? Así hay gente que me escribe duro. ¿Dónde estaba su Dios? A nosotros nos ve gente que no cree en Dios. Increíble. Madrugan a las 5 de la mañana, pero no para creer en Dios, sino para buscar algo para atacarme. ¿Dónde estaba su Dios cuando violaron a esa niña? No recuerdo la ciudad. La niña de 8 años, hace poco, no recuerdo la ciudad. Y la mataron. ¿Dónde estaba su Dios? Esa pregunta se la voy a responder a usted, hermano, que me preguntó con tanta agresividad. Sencillo. Dios permite, no lo provoca. Dios permite la maldad en este mundo para traer salvación, aunque no lo entienda a los hombres. Solo tiene que leer la palabra, Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Atención a lo que subrayé, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Dios lleva muchos hijos a su gloria. Dios lleva muchos hijos al cielo. ¿Cómo? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo lo mataron en la cruz. Lo negaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo clavaron en un madero. Pero a través de toda esa violencia provocada por Satanás, Dios trajo salvación
a través de su sangre derramada, a todos los que hoy nos acogemos a Él y creemos en Él, su redención, en su sangre que nos limpia de todo pecado. La violencia fue cambiada por salvación. Le pongo otro ejemplo. No nos engañemos, hermanos. Puedo decirle que el 99.9% de nosotros llegamos a Cristo por alguna dificultad en nuestra vida. Cuando ya no queríamos vivir, cuando estábamos desilusionados, cuando no le encontramos sentido a la vida, cuando las cosas no iban bien, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando de pronto se nos murió un hijo, una hija, la esposa, el pariente, no sé. Dios busca cualquier cosa y ese mal que vivimos nos acercó a Dios, y por eso hoy somos creyentes, porque Dios usó ese mal en nuestras vidas para traernos a Él y para que hoy seamos llamados hijos de Dios, parte de la familia del Creador, a través de un sufrimiento, a través de una prueba, a través de un dolor por el que estuvimos pasando. ¿Cuántos de ustedes se acercaron a Dios por un problema? A ver, levante la mano, mueva la mano. No quiero que me tome el camarógrafo a mí. Cada vez que yo le digo, siempre me toman a mí. No entiendo estos camarógrafos. No tome la gente. ¿Quiénes de los que están acá llegaron a Cristo por un problema duro, una dificultad, un sufrimiento? Todos, hermano. Todos. Todos llegamos a Cristo por medio del sufrimiento. Yo no nací en una cuna de oro, hermano. Yo nací en una cuna dolorosa, de un padre alcohólico, de un padre violento, y eso no es nada agradable. Y de niño sufrí muchos. Y ahí está mi hermana Rosalba, que da verdad si estoy diciendo mentira. Pero Dios lo permitió. Y cuando yo era niño, tal vez eso ni mi hermana Rosalba lo sabe, yo empecé en una búsqueda de Dios. Y yo empecé a buscar una iglesia que no tuviera imágenes. Porque es que yo no podía entender cómo mi padre, que era tan religioso, tan católico, apostólico y romano, fuera tan violento con nosotros. Yo no podía entender cómo mi papá podía tener un bar con todos los licores habidos y por haber, y encima un altar a la Virgen. Yo no lo podía entender. Así que yo veía a mi papá llegar borracho y emborracharse con sus amigos, y al otro día yo lo veía el licor abajo y él adorando, y yo decía, ¿esto qué es? Así que yo busqué una iglesia donde no hubieran imágenes. Tenía 10 años cuando yo empecé en esa búsqueda. Nadie lo sabía, ni mi mamá, a nadie se lo dije. Y yo iba a todas las iglesias buscando. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿pero por qué? Porque yo tuve una visión que transformó mi vida. Yo sé que Dios a mí me escogió para este ministerio desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque yo nací sano como usted. Y al año de nacido casi me mata. El diablo me quiso matar y me envió una parálisis que por poco me deja en una cama, completamente paralizado. Pero Dios no permitió, como pudieron, me frenaron esa enfermedad tan horrible que es la parálisis infantil. Y cuando yo tenía unos 7 años, ahí está mi hermana, nosotros nos sentábamos a ver televisión, y era un televisor grandote con una pantalla blanco y negro, que era un mueble gigante. Y ahí nos sentábamos, mis padres estaban sentados acá, y ese día transmitieron la venida del Papa Paulo VI. Eso hace curva. Y entonces yo era un niño ahí, y yo estaba viendo la venida del Papa, la estaban televisando. Qué sorpresa me llevo cuando, acá está Dios que no miento, cuando yo vi a ese señor salir de la pantalla, entrar al lugar donde estábamos y venirse a matarme a mí. Yo del susto literalmente me oriné
ahí y me regañaron, casi me cascan por haberme orinado, pero yo cogí un terror a eso que vi. Y yo recuerdo, esa imagen nunca se me ha borrado de mi mente. Yo recuerdo cuando este personaje me miraba con ojos de odio y me quiso matar. Y yo desde ahí empecé a tener tanto miedo a las imágenes y a la iglesia romana, y empecé en esa búsqueda siendo un niño, y empecé a ir buscando. Pasaron los años, y ya cuando ya era más mayor, terminé llegando a la iglesia del sacerdote García Herreros en el Minuto de Dios. Ahí empezó el Señor a mover mi corazón carismático y a alabar a Dios, y muchos tiempos después terminé convirtiéndome a Cristo. Así que yo nunca he tenido la menor duda de que Dios me llamó a mí para hoy predicar su palabra con tanta pasión como la predico hoy, porque sé que Dios me ha escogido, y desde siempre Satanás ha sabido que Dios tenía un grandioso plan conmigo, y por eso siempre me ha querido acabar, a ver cómo lo extermino. Entonces, hermano, la palabra dice que Dios nos escogió, nos perfeccionó, nos llevó a la gloria por medio de muchas aflicciones. Proyecta el versículo, la parte final, que habiendo de llevar muchos hijos, ojo, hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Dios permite las aflicciones, hermano. Si la permitió en su propio Hijo, Isaías 53, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, Dios permitió la aflicción de su propio Hijo. ¿Por qué no la permite para nosotros? Por eso es que Pablo dice que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas buenas o malas nos ayudan a bien. Nada de lo que te pasa tiene casualidad. Dios todo lo permite. Dios sabe por qué te está poniendo esa prueba. Dios sabe por qué está enviando esa enfermedad. Dios sabe por qué te dejó sin trabajo. Dios sabe por qué está permitiendo tu problema familiar. Dios sabe por qué como pastor tengo tantos problemas en esta iglesia. Y Dios sabe todo lo que va a suceder. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabe perfectamente lo que va a suceder. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas terminan ayudándonos para bien. Siempre termina para bien a los que le amamos. Así que no pierdas la fe. Confía en Él, que Él te tiene de la mano. Él nunca abandona a sus hijos. Él sabe lo que está haciendo. Dios no juega a los dados. Dios sabe lo que hace, y debemos aceptar lo que Él permite en nuestras vidas y darle gloria y decirle: Padre, heme aquí, haz lo que quieras de mí. No permitas que me aparte de ti jamás. No permitas que me separe un instante de tu vida. El Señor sabe lo que tiene planeado para ti, y Él ha trazado un camino para ti y para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos que caminar ese camino, esa senda angosta, esa senda dolorosa, esa senda de lágrimas, porque esa senda es la que nos lleva al puerto seguro, al cielo, a la salvación, a la vida eterna. Vale la pena seguir sufriendo este mundo para alcanzar la gloria eterna que Dios ha preparado para todos los que le aman. Dele un aplauso a Dios y entiende la palabra. Ahora déjeme hablarle, para terminar hoy, un poquito de la rebelión de Adán. Así que ya sabe que Dios no creó a Lucero para que se rebelara. No, Señor. Dios tampoco creó el mal. El mal lo crea el mismo ser por su libre albedrío. Cuando deja de seguir el bien y decide rebelarse, ahí nace el mal. Ahí nace el mal. Pero el mal no es una creación.
El mal es simplemente una consecuencia de dejar el bien. El mal es una consecuencia de no seguir a Dios. Ese es el mal. Primero, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, tal como lo hizo con los ángeles. A los ángeles le dio libre albedrío, a nosotros también. Los únicos seres en el universo que tienen libre albedrío son los ángeles y nosotros. Ningún ser humano, ningún animal, ningún ser creado tiene este libre albedrío. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: mire, ahí está libre albedrío. Atención. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer. Todos. No era uno, no dos. Eran miles, tal vez millones de árboles. Come de todo lo que quieras. Pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Mire que ahí ya habla del mal. ¿Por qué? Porque ya había sucedido una rebelión. Ya el mal había entrado en el universo. Ese árbol de la ciencia del bien y el mal no vayas a comer. ¿Por qué? Porque el día que comieres, ciertamente vas a morir. Y eso sucedió. Date cuenta que el mal ya existía, encabezado por Lucero. Segundo, Dios no planeó la caída del hombre. No es que Dios creó al hombre para que cayera. No, iglesia. No. Solo permitió su caída para poner en marcha su plan de redención. Todo lo que ha sucedido desde la caída de Lucero tenía un propósito. El plan de Dios. Redención para el hombre caído. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Pero ahí viene el plan de salvación, mírelo. Siendo justificados. ¿Cómo? Gratuitamente, por pura gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que cuando Cristo vino al mundo y nació en Belén Efrata, Miqueas 5:2, cuando Isaías 7:14 se cumplió, una virgen concibió y dio a luz un hijo. Cuando Isaías 9:6 se cumplió, el Hijo de Dios vino y entró en este niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Todos los ángeles, óigame, los arcángeles estaban mirando a Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es posible? El Hijo de Dios nació en un pesebre, ni siquiera en la casa de Herodes. ¿Cómo es posible? ¿Qué está haciendo Dios? Todos los ángeles observaban, no entendían, veían solamente el Hijo de Dios entrando a un cuerpo humano, naciendo, y luego cuando lo vieron morir en la cruz, quedaron más confundidos. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios ha muerto? No entendían los ángeles. Pero cuando al tercer día Jesús se levanta de los muertos, el universo entero explotó en adoración, explotó en alabanza, explotó en gloria. Y todo lo que Dios hace siempre es para su gloria. Cada cosa que Dios hace en el universo, lo único que persigue es su gloria. Así que ese día que los ángeles vieron la obra redentora y la entendieron, le dieron alabanza, le dieron gloria, le dieron el honor y le dieron la honra a Dios por los siglos de los siglos. Hoy el universo entero sabe que Dios es misericordioso, lleno de gracia y lleno de bondad. Alabado sea su nombre. ¡Qué lindo! Tercero, Dios no quiere máquinas, hermano, que lo adoren. Dios no quiere máquinas programadas para adorar. No. Dios quiere que las personas le adoren libremente, en espíritu y en verdad. Dios no quiere nada obligado. Levante la mano
los que les gustaría que su novio, novia, esposo o esposo estuviera con usted porque le toca. ¿Cierto que no? Ahora levanten las manos los que quieren que su esposa, novio o novia esté con usted porque sencillamente lo ama o la ama. Todos queremos eso. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, Dios no recibe un amor hipócrita. Dios recibe un amor sincero. Quinto, ahora que Dios ha llevado a cabo la redención del hombre pecador, recibe toda la gloria. Y eso es lo que me enseña Apocalipsis 5, 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, oiga el cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, Jesús, fuiste inmolado, moriste en la cruz, y con tu sangre, esa sangre que derramaste en la cruz, nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No solo nos salvó, no solo nos redimió, no solo nos perdonó, no solo nos lavó con su sangre, sino que ahora ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, para que reinemos con Él sobre la tierra. A Él le pertenece la alabanza, a Él le pertenece la gloria, Él merece el honor. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Y sexto y último, ahora amamos a Dios. ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo amamos voluntariamente? Pues porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso lo amamos, porque Él ya hizo todo por nosotros, porque nos escogió cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él nos salvó cuando estábamos perdidos. Él nos encontró, Él nos llamó. Primera de Juan 4:19. Y con este versículo termino. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios. Por eso amamos a Dios, porque Él nos amó. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB. En Instagram, @Iglesia Filadelfia JB. En Twitter, @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.